Está en la naturaleza del ser humano cuestionar sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres, cuestionar y romper el status quo, viniendo siempre desde sus filias, su disgusto, y es aquí en donde nace la ruptura. Un movimiento artístico que cuestiona y critica la manera de hacer arte. Pensemos un poco en un México de 1950. Modernización, cambios, la sociedad tenía acceso a servicios y productos que anteriormente solo se conseguían en el extranjero. Todo en México estaba cambiando menos el arte. Lo más disruptivo había tenido lugar a principios de la década, con la cinta de Buñuel Los Olvidados y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ambos mostrando una realidad incómoda y cruda para los mexicanos. Pero serían los artistas plásticos los encargados de dar ese cambio al arte que ante sus ojos se necesitaba. Si ya mencionamos que a nivel social México se encontraba en una época de cambio, ¿qué estaba pasando entonces con el arte? A pesar de ser los años 50 y haber pasado 30 años del fin de la Revolución Mexicana, el muralismo sigue siendo la corriente artística por excelencia. Es en este punto en donde jóvenes artistas se dan cuenta de este patrón en el arte y expresan su descontento. Pues es que, ¿por qué seguir con los cánones impuestos por Rivera, por Orozco, si ya no representaban a ese México en los años 50? ¿Por qué seguir pintando sobre la revolución cuando hace más de una década que había terminado? ¿Cuál era la necesidad de pintar sobre indígenas cuando en la realidad social y culturalmente eran desplazados? Estas preguntas rondaban constantemente la cabeza de personas como José Luis Cuevas, Arnaldo Cohen, Manuel Felgueres y demás artistas. Al mismo tiempo, se cuestionaba el fin estético y político de la pintura. ¿Era necesario que el arte siempre fuera colosal, que tuviera tintes políticos y se colocara siempre en edificios gigantes a la luz pública? Para José Luis Cuevas y sus contemporáneos, el muralismo era algo que tenía que acabar. Ellos lo consideraban como algo obsoleto, monótono y que incitaba a un falso nacionalismo. Para muchos artistas de la generación de la ruptura, el muralismo era una imposición, era una dictadura. Pero entonces, ¿qué buscaba la generación de la ruptura? ¿Desmeritar una corriente artística única y exclusivamente por gusto personal? ¿Imponer su gusto sobre los demás? Más allá de tachar al muralismo como nacionalista, chauvinista, con tintes políticos, la ruptura buscaba justamente eso, romper con lo ya establecido y encontrar nuevos caminos, encontrar nuevas formas de hacer arte. Recordemos que el arte, además de ser estético, compositivo, aristocrático, es un medio de expresión y de comunicación. Personas como Lilia Carrillo, Fernando Ponce, Kazuya Sakai, Gunter Gersó encuentran en el arte una nueva forma de expresión que es muy diferente a lo que se tenía acostumbrado en esa época, pero que es muy fiel a la sensibilidad de estos artistas. Estas personas encuentran en las vanguardias una nueva forma de hacer arte. Cosas como el cubismo, lo abstracto, lo figurativo, se vuelve algo importante en el arte dentro de México en los años 50, manifestando así su libertad de expresión. Y la libertad de expresión es algo que José Luis Cuevas defiende en su manifiesto La Cortina de Nopal. Y es que cuando hablamos de la ruptura, tenemos que hablar de La Cortina de Nopal, un manifiesto publicado por José Luis Cuevas en 1956. Este escrito es un emblema para este movimiento generacional y no es algo que nos deba extrañar. Cuevas critica el muralismo desde la sátira, critica el apoyo del gobierno hacia el arte nacionalista a través de un cuento, critica la imposición del muralismo como forma única de hacer arte en México. En La Cortina de Nopal nos presentan a Juan, que es la representación de esos artistas que se encontraban con el rechazo a las nuevas corrientes y a una falta de exposición del arte fuera de México. Al mismo tiempo nos dejan saber la necesidad de ver a través de La Cortina de Nopal, que no es más que otra forma de decir que el nacionalismo limita a esos jóvenes artistas
a ver más allá de lo que conocen. Nos dejan saber también que por el bien del arte mexicano es importante terminar con esta cultura y buscar nuevos caminos y nuevas formas de exposición al arte fuera del país, al arte mundial. Y hay que hacer un paréntesis aquí. Hace unos momentos mencionamos que las vanguardias artísticas fueron algo importante para los artistas mexicanos en los años 50. Pero hay que recordar qué estaba pasando en el mundo alrededor de esas épocas. En 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial. Había refugiados españoles de demás partes de Europa y finalmente del mundo. El contacto con nuevos contextos, con nuevas formas de expresión, nuevas formas de hacer arte, fue un papel importante para fortalecer lo que más adelante conoceríamos como la generación de la ruptura. Ahora sí, volvamos a José Luis Cuevas. Y es que es importante decir que él no pretendía ser el líder de un movimiento generacional, no pretendía atacar el arte en sí mismo. Dicho en sus palabras, lo que él buscaba era expresar su sentir, que él consideraba era el mismo que muchos artistas de su generación. Entonces, recapitulemos. La ruptura fue un movimiento generacional que tuvo lugar en la década de 1950. No buscaba desmeritar el trabajo de Orozco, de Rivera, de Siqueiros y demás muralistas. Buscaba encontrar nuevas formas de expresión, nuevos caminos para hacer arte, rechazando el autoritarismo que en muchas ocasiones significó el muralismo. O en palabras de Roger Van Goten, el arte siempre cambia.